Y es que en este siglo XXI el conocimiento ya no solo le pertenece a uno, sino que ahora con todos estos procesos tecnológicos, con todo este conocimiento, ya el aprendizaje y el conocimiento se vuelve colectivo, se vuelve una co-construcción. Y por eso es que ya no solo depende del profesor como el que mandaba y dictaba todo y el que sabía todo, sino que ahora el conocimiento es una construcción y tenemos nuevamente un espacio para conversar con una profesional muy destacada dentro del área de la educación, de la enseñanza, pero también dentro del área de la investigación. Y es que ahora que nos metemos a hablar y abordar sobre el problema en particular, lo vamos a unir. Ya hablamos del diagnóstico, ahora hablamos propiamente dentro del problema y cómo hacemos referencia dentro de nuestro proceso de investigación. Y para ello contamos con Lorena Pérez Benú, quien es una colega a quien yo aprecio y valoro mucho. Ella es licenciada en enseñanza de las lenguas del idioma y también tiene una maestría en enseñanza de idiomas para no hablantes del idioma propiamente y es doctora en estudios ingleses avanzados. Se ha destacado en las dos partes, en educación y ahora mucho en investigación, en donde ha escrito muchos papers y también ha estado compartiendo sus experiencias a nivel internacional. Gracias, Lore, por brindarnos este espacio y compartir con tu conocimiento. Encantada y muchísimas gracias, Juan Ramón, por el espacio. Como bien decías inicialmente, el conocimiento ya no es unitario, ¿verdad? Sino que es más compartido y colaborativo. Así que aprecio y agradezco mucho la oportunidad de co-construir ese conocimiento también junto contigo. Y yo sé que tu calidad de profesional y sé que sin duda esta conversación va a ser de mucho impacto dentro de lo que queremos lograr como objetivo. Y ese es un problema a resolver ahora, efectivamente. Nuestros jóvenes, en este caso, están en ese proceso de una investigación aplicada, en donde tienen ya un proceso de referencia de un cliente, pero no saben hasta este momento qué le pasa a ese cliente. Y es una situación que a nivel creo que de los que aprendemos a investigar nos sucede, la raíz principal de descubrir un problema. Entonces, Lore, quisiera que en este momento, quizá como un primer factor básico, nos ayudara a definir qué es un problema dentro del proceso de investigación. Bueno, quizás es importante acotar que uno siempre va a tener una idea, ¿verdad?, de investigación y que esta idea de investigación va a surgir de lo que nosotros podemos considerar a nivel personal como una situación problemática. La cuestión es llevar esa idea inicial a una formulación, a un planteamiento ya bien estructurado, de una manera clara y precisa, que dé a comunicar a quienes nos están leyendo, puesto que esto se hace así, ¿verdad? De una manera escrita inicialmente, la situación problemática a la cual nosotros queremos brindarle, ponerle atención. Entonces, partimos inicialmente de eso. Yo, ok, tengo esta idea de una situación que me parece que es un problema y que podría yo profundizar y verificar si realmente es algo que está causando una, una disfunción, una situación desafiante en su caso, pues en la organización en la cual se está estudiando y por lo tanto quiero estructurarla, quiero plantearla de una manera bien clara, formularla ya de manera formal en términos concretos, explícitos, de manera de que se pueda investigar con procedimientos científicos. Eso es algo también clave en todo esto, puesto que esa situación problemática debe ser observable, debe ser algo que con un procedimiento científico pueda detallarse, pueda develarse de una manera muy metódica, por decirlo así. Entonces, si esa situación problemática no encontramos la manera de poder examinarla de una manera así, metódica, con rasgos observables,
Entonces, a lo mejor no es un problema realmente, sino más bien una idea, una conceptualización y por lo tanto, pues habrá que seguir buscando, seguir explorando la situación. Entonces, es necesario que nosotros podamos pensar, ok, tengo esta idea inicial de investigación y luego puedo formularla de manera clara, puedo verbalizarla de manera clara, es observable. Es posible examinar esta situación problemática utilizando una herramienta que me permita recolectar una información, que me permita utilizar un método, unos pasos como para profundizar en la situación. Si me hago esas cuestionantes iniciales, pues entonces estaré acercándome a lo que llamamos planteamiento de un problema. Aunque en ese caso aún no hemos definido que ese es el problema, ¿verdad? Esa es una aproximación que yo tengo en mente y que se me da para saberlo. Pero entonces, ¿cuándo se llega a ese proceso de decir, este es el problema y que no sea una consecuencia o sea otra cosa que no sea el problema? Es importante, sí. Todas estas cuestionantes que he mencionado son como iniciales, ¿verdad? Uno se las hace de manera bien interna. Considero que una de las partes que realmente ayudan a poder concretizar es leer sobre esto, leer sobre la temática. Y no estamos hablando de leer para escribir ya un marco teórico, sino es más bien una lectura como para informarnos sobre esa situación, sobre esa idea inicial que tengo. Porque no somos los primeros en pensar que hay una situación que puede estar siendo un problema. Entonces, en la medida que descubramos cómo otras personas, en este caso otros investigadores, han abordado esa situación y qué pensamiento le han dado en los diferentes contextos en donde se ha profundizado sobre esa situación, nosotros también vamos a ir ganando claridad. Entonces, no pensemos de que, esta idea que yo tengo, soy la primera en pensarlo y entonces estoy inventándome la rueda, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de informarnos al respecto porque la mayor parte de las veces, especialmente en estas áreas sociales, ¿verdad? En las que nosotros nos manejamos, son situaciones que ya han sido abordadas antes y que por lo tanto la claridad o la manera en cómo otros las han abordado nos pueden ayudar a nosotros a terminar de aterrizar, a terminar de dilucidar si, como lo mencionas, no se trata de una causa o de una consecuencia, sino del problema en sí mismo, ¿verdad? El problema en sí mismo es la que dará luz, dará pie a esas causas y consecuencias. Entonces, sí requerirá de una exploración inicial, de un informarnos inicialmente acerca de la Y situación. es informarnos a través de qué medios, a través de cosas más concretas, lo que podemos hacer. Tú hablabas de lectura, pero ¿qué tipo de productos de lectura específicamente podemos tener de referencia? Yo recomendaría inicialmente artículos científicos y artículos académicos también. Hay que hacer una diferencia bien importante entre lo que es académico y lo que es científico. Alguien puede escribir sobre un problema haciendo su propio análisis, presentando su propia opinión sobre esa situación. Generalmente este tipo de productos de lectura van a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En cambio, los artículos científicos son artículos que han recolectado información, que han pasado precisamente por un método científico. Entonces, la estructura de este tipo de productos de lectura van a ir con una introducción siempre, pero además van a tener un método y resultados y discusión de esos resultados. Entonces, estos dos tipos de lectura son importantes. Yo quizás siempre le pongo un poquito más de énfasis al segundo producto, a ese que lleva una metodología y unos resultados y una discusión, porque se basan precisamente en esa información recolectada más que en la opinión personal de cualquier autor, que eso no desmerita, ¿verdad? Habrán autores bien expertos, bien experimentados en su área, que pueden tener publicaciones bien interesantes sobre cierta situación. Pero el otro tipo de escrito, de producto, siempre nos ilumina hacia,
Entonces, este problema ha sido abordado desde esta perspectiva, se ha seguido este camino, estos pasos para poder entenderlo. Entonces podría hacer algo yo similar, no a replicar exactamente lo que otros hicieron, pero sí nos ayuda a clarificar qué camino seguir para poder observar el problema que hemos seleccionado. Eso dentro de las lecturas, pero puedo tener referencias audiovisuales, por ejemplo, entrevistas o algo más para basarme. Totalmente, sí. Lo único que uno tiene que ser bien estratégico, ¿verdad? Bien selectivo con el tipo de material que selecciona para informarse. Uno debe procurar siempre informarse de expertos, de personas que tengan ya una trayectoria, un recorrido en el área en la cual se está investigando. Entonces, perfectamente podemos utilizar entrevistas, podemos utilizar podcasts de investigadores o de personas que han trabajado en esa área en particular durante algún tiempo, que trabajan quizás para instituciones educativas o para instituciones gubernamentales, que tienen la seriedad del caso, ¿verdad? Porque pues como el Internet es así, habrá muchos recursos audiovisuales que a lo mejor están por ahí disponibles, pero no todos reúnen la credibilidad que nosotros necesitaríamos como para abordar una situación así de un problema de investigación. Ahora ya leí mucho, ya dado que Lorena me dijo que leyera artículos académicos y científicos, lo hice. También vi unas entrevistas y escuché eso, pero ahora me resulta que ya no solo al cliente efectivamente percibo que tiene una situación, sino que tiene una, dos, tres de esas, tiene como tres o cuatro. ¿Qué hago? ¿Cómo lo abordo eso en un solo problema? ¿O debo especificarme en uno, Lorena? Pues yo sí pienso que lo ideal es especificarse en uno. Uno no puede querer resolver el mundo con una fórmula mágica o con un solo esfuerzo, en este caso de investigación. Entonces, lo ideal es delimitarlo. Vamos a encontrarnos con esa situación precisamente, que un problema puede tener varias dimensiones, ¿verdad? O varias situaciones que lo vuelven complejo, que lo hacen una situación compleja. Entonces, en un esfuerzo de investigación, uno siempre trata de abordar alguna parte en específico, algo bien puntual de esa situación problemática. Eso no quita que uno luego visualice proyecciones, que uno sugiera a futuro seguir investigando y abordar estas otras áreas que también son necesarias de atender en cuanto a una situación problemática que se está estudiando. Pero uno no debería, ¿verdad? Entrar en la situación de querer abarcarlo todo, porque eso al final de cuentas es difícil de lograr, es poco realista, porque debe uno también considerar sus propios recursos en términos de tiempo, en términos económicos, qué es lo que puede abordar y que sea una cosa de calidad, ¿verdad? Más que de cantidad. Y efectivamente acabas de responder una pregunta que estaba a punto de mencionarte, de que también una decisión del tipo de problema que quiera abordar va desde la perspectiva que lo que yo puedo en realidad investigar. No es que vaya a plantear una investigación que no tenga el alcance económico, de tiempo y eso, sino que debo centrarme en seleccionar el problema que yo sí puedo abordar con todos esos recursos de los cuales mencionaba. Así sea una sola ramita, ¿verdad?, del problema. No se debe menospreciar. En realidad, cualquier proceso de investigación metodológico que siga pasos bien concretos, que vaya recopilando información de una manera sistemática y que los analice y los interprete, es una contribución importante. No por el hecho de que no logré abordar toda la problemática en su conjunto completo, voy a pensar que lo que he hecho no es importante o valioso. En realidad es así como se inicia, ¿verdad? Todo abordaje investigativo empieza de una manera bien puntual y de ahí se le sigue dando, ¿verdad? El seguimiento que necesite. Ahora, ¿qué? Ya tengo identificado, digamos, el problema, ya tengo seleccionado el problema que quiero abordar.
¿Qué otros elementos ahora conforman ya el planteamiento del problema dentro de esta primera etapa de investigación? Sí, excelente. Bueno, una vez que tenemos identificado el problema, que tenemos claro de que hay una formulación sin ambigüedad en cuanto al problema, llegamos al punto de plantearlo y generalmente se hace a través de un objetivo que persiga nuestra investigación y también de preguntas de investigación y de justificación del estudio. Digamos que aunque estos elementos pueden ser variables, ¿verdad? A veces un profesor puede pedir ciertos elementos o una institución educativa podría pedir otro conjunto de elementos. Yo pienso que estos tres son como los estándares. Objetivos, pregunta, pregunta de investigación y justificación del estudio. Entonces, estos tres elementos no deben faltar, siempre van a estar presentes a la hora de plantear el problema. El planteamiento del problema es un conjunto, ¿verdad? En donde se aborda el contexto, la situación problemática se describe para luego formular esa pregunta de investigación, que es la que queremos responder, con una serie de objetivos bien claros que al alcanzarlos nos van a conducir a responder a la pregunta de investigación y luego una justificación del por qué y el para qué queremos hacer esto. Pero hay que tener claro con los estudiantes que en este caso estamos aplicando el método científico. Son objetivos que van referidos a la investigación. No es un objetivo comercial como el que vamos a dar después en una propuesta, sino que este objetivo y las preguntas son de investigación, ¿verdad, Lore? Correcto, así es importante, ¿verdad? Por eso es que lo primero que hacemos es plantear la pregunta de investigación. Los objetivos de investigación son pasos que conducen a responder la pregunta que hemos planteado. Entonces, hasta este punto simplemente estamos hablando de investigación, no de una propuesta de solución o de objetivos de una intervención que podría hacerse en una organización. Eso vendrá después, porque en realidad para poder hacer ese tipo de propuestas, lo primero que hacemos es todo este proceso de investigar. Ahora, hay algunos factores también que contribuyen a esto o se toman en cuenta, por ejemplo, los alcances y limitaciones. Dentro de tu experiencia, alcances, ¿cuáles son los tipos de alcance y limitaciones más comunes de plantear en nuestro proceso de investigación? En el caso del alcance, pues la metodología de investigación científica sugiere cuatro tipos de alcance. El primero es exploratorio. Entonces, bajo este alcance nada más se busca, como bien lo dice, explorar el problema. En el segundo alcance nos vamos un pasito más a describir el problema. Entonces ahí sí ya detallamos las características o incluso podríamos categorizar situaciones que son muy propias del problema. Es un pasitito más, además de simplemente explorarlo, describirlo. Después de eso hay un alcance de tipo correlacional en donde ya buscamos cuál es la relación entre la variable A y la variable B que están interviniendo en el problema. Y finalmente el alcance explicativo, que este es mucho más complejo, puesto que busca explicar las causas del problema y eso no es una cosa fácil de hacer. Eso, para llegar al punto de explicar un fenómeno, un problema, pues se requiere de un proceso de investigación bastante amplio, que puede tomar incluso años, puesto que ya ofrece explicaciones a la situación. Entonces, no buscamos en realidad en las investigaciones iniciales, no buscamos explicar el problema, simplemente buscamos conocerlo, explorarlo, describirlo y con base en eso, pues entonces hacer una propuesta en este caso, en el caso de la investigación aplicada, una propuesta de solución. Eso es con respecto a los alcances. En cuanto a los limitantes, a veces tiende a confundirse, que uno piensa que limitaciones se habla de lo que yo como investigador puedo o no puedo hacer en términos de recursos, que si el tiempo que se dispone o los recursos económicos con los que se dispone, pero en realidad cuando hablamos de limitantes bajo la investigación, nos referimos a lo que no queremos investigar.
Entonces es ser capaz de dilucidar, de distinguir, bueno, voy a estudiar este problema o esta parte del problema y no quiero investigar estas otras partes del problema. Esa es la limitante. Qué sé yo, si yo pudiera poner un ejemplo, pues yo quisiera pensar en un ejemplo en el área de comunicaciones, pero me resulta difícil por mi A nivel de estudiar, por ejemplo, me voy a dedicar a estudiar públicos externos, específicamente el efecto de la venta, digamos, ¿verdad? De mi producto. Muy bien, entonces, qué sé yo, si estás estudiando sobre el efecto de las ventas de tu producto, estoy pensando en voz alta, a ver Sí, si tiene sí sale. sentido. Un producto puede estar pensado para cierto público en concreto. Las madres, digamos, las mamás de bebés. Entonces, un alcance o una limitación de mi problema sería especificar el por qué estoy específicamente pensando en las mamás de bebés. Si se trata de un producto de una leche materna, por ejemplo. Entonces, mi problema de investigación está limitado a ese público en concreto y no por lo tanto voy a investigar o voy a ir a dilucidar lo que piensan los pediatras con respecto a esa lechita materna en particular. Entonces, si yo soy capaz de distinguir cuál es el límite de mi problema de investigación, y lo pongo en palabras en concreto, ¿verdad? En un planteamiento del problema, estoy ayudándole a las personas que me leen, a quienes están siguiendo mi investigación, a comprender, ¿verdad? ¿Qué parte del problema es la que quiero investigar y cuáles partes no son las que corresponden a este estudio en particular? Muy bien, ya como última pregunta para cerrar este círculo, quizá uno de los aspectos más importantes dentro de este proceso de planteamiento del problema es lo que dependiendo de la teoría, muchos le llaman formulación, otros declaración del problema. Es decir, que tiene que va basado mucho con la pregunta. Y se maneja que a veces hay de dos tipos. Hay una de prosa narrativa y que yo escribo un gran texto para definirlo, u otros se centran más en una pregunta o varias preguntas dentro de esto. Desde tu experiencia, ¿cuál es la forma mejor para hacer esta declaración o formulación del problema? Yo sí considero que la vía de las preguntas es, quizás no mejor o peor, pero sí más amigable, ¿verdad? Con las personas que nos leen. Yo siempre estoy tratando de estar muy consciente de quién va a leer lo que yo escribo. Entonces, si yo estoy planteando un problema de investigación, ¿de qué manera la persona mi lector, puede comprender con claridad mi planteamiento? Entonces, sí, yo sí decanto mucho por las preguntas, por hacer esta formulación por medio de una pregunta en concreto, pero siempre habiendo presentado previamente ese contexto, ¿verdad? De la situación problemática que se está buscando abordar, que se está buscando conocer, para plantearlo, formularlo en esta pregunta de investigación, en objetivos de investigación, y que de esa manera pues mi lector tenga esa claridad de hacia dónde va lo que propongo. En este caso, poner un párrafo o un contexto dentro de este escrito y de ahí hacer una pregunta general que es la que va a abarcar todo el problema y de ahí puedo complementar con otras preguntas secundarias que me ayuden a reforzar esa pregunta de investigación, ¿no? Exacto, exacto. Ahí dependerá mucho de las instrucciones que uno haya recibido, también del planteamiento del problema que esté formulando. Habrán quienes indiquen la pregunta general y luego preguntas secundarias, pero también es posible tener una pregunta general y luego objetivos específicos, pero no ambas cosas. Yo sugiero más bien o una o la otra. Ok, y de eso cierro con una pregunta que te la hice antes de iniciar la conversación, y es que el planteamiento del problema es importante porque también se relaciona con los otros procesos que vienen, el marco teórico, los resultados, etcétera, ¿verdad? Es correcto, sí. ¿Recuerdan la parte de informarnos acerca de la situación? Pues habrá un momento justamente en lo que sigue, ¿verdad? La parte del marco teórico o del estado del arte,
de darle a conocer a nuestros lectores cuál es esa situación, ¿verdad? ¿Cuál es ese contexto? Entonces ahí entra en juego todo aquello que yo leí, que me informé acerca del problema. Y luego, pues la parte de la metodología también deberá ser coherente con el problema que estemos planteando estudiar. Bueno, Lore, agradezco tu tiempo. Me faltaba decir que Lore también fue mi profesor en el doctorado, así que mucho de este entorno de lo que sé de investigación es gracias a ella, y mis publicaciones también ya van más formadas con lo que Lore me estuvo ahí indicando y acompañando en estos procesos, y siempre agradezco tu disponibilidad en tus procesos de formación hacia nosotros. Muchísimas gracias y con mucho gusto. Bueno, esperamos que esta información les sirva para su planteamiento del problema y así puedan tener una investigación que dé los frutos esperados.